Buenas noches. Pues doy gracias a Dios por la bendición de estar aquí reunidos y poder considerar su palabra. Vamos a comenzar leyendo en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6, los versículos 25 y 26. Lo vamos a leer de forma unida. Mateo 6, versículos 25 y 26. Cuando lo tenga me indica con un amén. La palabra de Dios dice así: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amén. Confía en Dios. Son tres sencillas palabras, pero con mucho peso, que comúnmente le decimos a la gente que está atravesando una situación difícil. Dios es bueno, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Confía en Él. Sus planes siempre son mejores que los nuestros. Y sin duda todo esto es verdad. Pero ¿qué pasa cuando esa situación cae en nosotros? Cuando nosotros somos los que estamos atravesando esa situación difícil. Por ejemplo, cuando no hay trabajo o cuando el dinero que está viendo en casa pues no está alcanzando. O si estamos esperando los resultados de un estudio médico y este da positivo, ya sea para nosotros o peor aún para un ser que amamos mucho. ¿Qué pasa cuando nos dicen que sí? Y nosotros al principio podemos estar confiados en Dios, podemos orar y podemos estar esperando en Él. Pero si esta situación se alarga, llega un momento en el que nos empezamos a desesperar, comenzamos a dejar de confiar en Dios por un momento porque entra esa angustia, esa desesperación. Y bueno, pues también a veces me ha tocado platicar con personas que creen confiar en Dios, pero cuando ven que la situación en la que ellos pusieron su confianza no fue el resultado que ellos querían, se enojan contra Dios y entonces pueden llegar a decir, ¿por qué esas cosas malas le pueden pasar a la gente que es buena? Y bueno, honestamente, pues no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo en algún momento también lo pensé. Y esta misma pregunta se le hicieron al teólogo y pastor R.C. Sproul. Le preguntaron, ¿por qué Dios permite que le pasen cosas malas a la gente buena? A lo que él contestó, eso solo pasó una vez en la historia. La única vez que a una persona buena le pasó algo malo fue en aquella cruz, y la culpa fue nuestra. Así es, hermanos. Desafortunadamente, a veces podemos pensar en eso, pero la realidad es que Él es el único bueno, y Él pagó por todos nosotros. Pero creo que habrá muchas cosas que nosotros no podamos entender. Por ejemplo, cuando una persona alcoholizada tiene un accidente con una familia que venía de regreso de sus vacaciones, o una mujer que saliendo a plena luz del día puede ser raptada para violarla, cuando, por ejemplo, también los niños pasan por enfermedad o algún accidente y decimos, ¿por qué pasa esto? Y a veces no lo vamos a poder comprender. Pero además Dios no nos prometió una vida sin problemas, sin situaciones difíciles. De hecho, Él dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y bueno, los subtítulos de estos versículos que leímos al inicio dicen el afán y la ansiedad. Y aquí se enfoca un poco más en las cosas materiales, ropa, zapatos, vestido. Pero la realidad es que Dios también sabe de qué tenemos necesidad en nuestra vida espiritual, emocional, física. Y Él dice que no deberíamos estar afanados por nada de esto, que deberíamos de confiar en Dios. Pero pues a veces, como decíamos, no nos pasa así, a veces nos gana esa desesperación. Y bueno, en el capítulo 14 del Evangelio de Mateo dice que después de que el Señor Jesús sanó a mucha gente y les dio de comer, mandó a sus discípulos a que se fueran a la barca a la orilla del río.
mientras él despedía a toda la gente y se quedó orando. Entonces, bueno, mientras tanto la barca ya se había alejado mucho de la orilla porque hacía mucho viento. Y dice que las olas golpeaban muy fuerte, que era de madrugada cuando de pronto el Señor Jesús iba caminando hacia la barca sobre el agua. Los discípulos al ver esto no le reconocieron y se asustaron mucho y comenzaron a gritar: ¡un fantasma! Entonces en eso Jesús les dijo: no tengan miedo, soy yo. Entonces el apóstol Pedro le dijo: si eres tú, hazme ir a ti y caminar sobre el agua. Y Jesús le dijo: ven. Entonces el apóstol Pedro de inmediato bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Pero al escuchar el viento tan fuerte y las olas que golpeaban entre sí, pues tuvo miedo y dudó de lo que Jesús ya le había dicho, que fuera hacia él. Y saben, esto exactamente es lo que muchas veces nos pasa. A veces nosotros podemos estar en esta situación difícil confiando, esperando en el Señor, pero cuando de pronto las cosas se empiezan a poner muy difíciles, por ejemplo, aquí nos da este ejemplo, ¿no? del mar. Una vez me acuerdo que hace mucho tiempo ya estuve en una conferencia del trabajo en Acapulco y en la noche tembló. Entonces, el mar se escuchaba realmente feo, era como si llorara, no sé, fue algo muy impactante. Y yo, a pesar de que estábamos pues en el hotel y nos movieron a un lugar seguro, pues la verdad es que sí sentimos miedo porque se escuchaba muy fuerte. Y el apóstol Pedro pues estaba caminando sobre el agua. Entonces, al escuchar pues cómo se levantaban las olas y el viento que estaba muy fuerte, pues él también dudó y tuvo miedo. Entonces, eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando estamos en esta situación, dejamos de ver a Jesús y volteamos a ver todas nuestras circunstancias, cómo están, qué no pasa. Nuestras oraciones se vuelven una queja. ¿Por qué, Señor, no escuchas mi oración? ¿Hasta cuándo vas a cambiar esta situación? En lugar de poder seguir viendo al Señor Jesús. Pero lo más maravilloso de esto es que podemos hacerlo así como lo hizo Jesús cuando él sintió ese temor, dice la Escritura que él se comenzó a hundir. Y entonces el Señor estiró su mano y lo ayudó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y así es con nosotros también. Cuando volteamos a ver nuestras circunstancias, en vez de ver al Señor Jesús, nos hundimos. Pero tenemos esta maravillosa promesa de que Él, si volteamos a verlo nuevamente a Él, solo con decirle eso de todo nuestro corazón: sálvanos, entonces Él nos va a ayudar. No quiere decir que nos va a sacar de inmediato de esa situación, pero sí que Él nos va a ayudar, que Él va a estar ahí, que Él nos va a permitir experimentar perdón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz inexplicable que solamente Él puede dar. Entonces, por esa razón tendremos que seguir confiando en Él. Otro caso puede ser cuando nuestros hijos comienzan a crecer y pues ellos empiezan a tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Que no quisiéramos, pero así pasa. Y bueno, nosotros nos podemos dar cuenta que pues lo que ellos están queriendo ver no les conviene. Les empieza a gustar las cosas del mundo y entonces pues nosotros nos preocupamos. Y yo creo que todos los que somos padres conocemos este versículo de Proverbios 22:6, y yo creo que hasta los que no lo son, porque es muy conocido, y dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero desafortunadamente, cuando vemos la situación, nuevamente empezamos a dudar, empezamos a entrar en angustia y a pedirle mucho a Dios. Y eso no es que esté mal, pero dice muy claro: instruye, es decir, enseña. No se trata solamente de que los podamos traer a la iglesia, sino lo que ellos puedan ver de nosotros. ¿Qué reflejo estamos nosotros dando del Señor Jesús a ellos? Yo creo que sería maravilloso que pudiéramos decirles: imítame a mí como yo imito a Cristo. Saben, yo creo que muy lejos aún de poderle decir eso a mi hijo, pero Dios sabe que sí es mi meta. Y que no vaya a ser al revés, hermanos, que como Jesús le dijo a los discípulos de los fariseos: hagan todo lo que ellos les enseñan, pero no lo que hacen, porque ellos no hacen lo que están enseñando. Entonces, que podamos confiar en esa instrucción que nosotros les estamos dando. Proverbios 6, 20, 23 dice así: hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Grábatelos en tu corazón, cuélgatelos al cuello. Cuando camines te servirán de guía. Cuando duermas, vigilarán tu sueño. Cuando despiertes, hablarán contigo.
El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. Entonces, hermanos, ¿qué mandamientos y enseñanzas son los que van a guardar nuestros hijos? Hay una expresión que una vez escuché y me gustó mucho porque dice que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. No te preocupes si crees que tus hijos no te escuchan, ellos nos observan todo el tiempo. Entonces, lo que nosotros debemos mostrar es ese reflejo del amor de Jesús, que podamos confiar en que nosotros los hemos instruido y que Dios no miente, Él no es un hombre para mentir y Él va a cumplir su promesa. Aun cuando podamos empezar a ver esas situaciones donde ellos se puedan estar alejando, que podamos sentir esa confianza de que sí los instruimos, que les enseñamos y que podemos confiar en que Dios los va a traer nuevamente a su camino. Y bueno, otro ejemplo que nos muestra la Escritura está en Lucas 10, del 38 en adelante, cuando el Señor Jesús visita a Marta y a María. Entra en su casa de ellas y María se sienta enseguida a los pies del Señor Jesús. Empieza a escuchar atentamente todo lo que Jesús está diciendo, mientras que Marta comienza a preparar la comida, hacer el quehacer y se pone así muy apurada, está haciendo todas las cosas para atender a los que estaban. Entonces llegó un momento en el que yo creo que ella se cansó y a lo mejor hasta se enojó y se acercó al Señor Jesús y le dijo: Señor Jesús, no vas a hacer nada porque mi hermana Marta no me está ayudando, María, perdón, porque ella no me está ayudando, dile que me ayude. Y el Señor Jesús le contestó: Marta, tú estás afanada por todas las cosas, mientras que María eligió lo más importante y nadie se lo va a quitar. Desafortunadamente esto no significa que nosotras podamos quedarnos en casa y decir: pues no hay comida, no hay ropa, la casa es un desorden, porque pues yo decidí leer todo el día la Biblia y escuchar predicaciones todo el día. Pues no, yo quisiera que sí, pero no se refiere a eso, sino que a veces nos afanamos tanto que dejamos lo más importante para el final y al final ya no nos da tiempo. Entonces, no sé si les pase, pero a veces ponemos nuestra alarma y ya sea que nos paramos corriendo así aceleradas creyendo que nos va a dar más tiempo solo por hacerlo así, o también puede ser que digamos: 10 minutos más, y la posponemos y nos dormimos otra vez. Pero ¿qué pasaría si en lugar de volvernos a dormir, pudiéramos ponernos en comunión con Dios? Yo sé que muchos lo hacen, pero ojalá que no tuvieran que ser muchos, sino que fuéramos todos. Que todos pudiéramos siempre tener ese hábito de ponernos principalmente en comunión con Dios, incluso pedirle que Él nos ayude a organizarnos para que podamos rendir en todo el día, poder cumplir con esas obligaciones que cada uno tiene, los varones en el trabajo, las mujeres en casa, y a veces pues se puede hacer ambas, pero siempre y cuando pidiéndole a Dios que Él ponga nuestras prioridades en ese orden, que siempre veamos primero a Él y que podamos darnos ese tiempo, no solamente de decir: pues ya leí, como de pongo palomita, ya cumplí, sino de que realmente tengamos ese tiempo de meditar en su palabra, de poder considerar lo que estamos haciendo, que no seamos, como dice la Escritura, oidores olvidadizos, sino hacedores de ella, y que podamos hacerlo así, que podamos saber que estamos teniendo ese tiempo de comunión con el Señor y de que podamos también tener, por ejemplo, yo en mi día a día, pues normalmente cuando estoy haciendo mis actividades en casa y cuando me voy a trabajar y así, pues voy escuchando predicaciones o estoy escuchando alabanzas, pero se trata no de un monólogo, o no solo de escuchar, o solamente cuando oramos hablamos, sino de escuchar a Dios, de tomarnos ese tiempo en verdad, de tener esa comunión con Dios porque Él nos habla todo el tiempo y de poder decir: realmente te estoy obedeciendo, puedo confiar en ti porque yo estoy haciendo mi parte. Entonces pudiéramos poder poner eso en manos de Dios y hacerlo de esa manera. ¿Cómo podremos decir que confiamos en alguien que no conocemos? Y a Él solamente lo podemos conocer a través de la Escritura. Así que roguemos a Dios que nos enseñe cómo escucharlo y cómo obedecerlo también. El texto principal de los martes que hemos estado tocando está en Lucas 12, donde nos habla de la parábola de 2 siervos. Uno es prudente y el otro es infiel. Nos enseña que si nos confiamos, pues mi Señor todavía va a tardar en venir. Entonces pues vamos a poder hacer como que casi lo que queramos. Lo contrario a lo que Él nos manda, ¿verdad?
entonces Él vendrá de repente y castigará duramente. Pero dice también, bienaventurado aquel siervo al cual su Señor venga y le halle haciendo así. Y se refiere a que esté atento, esperando la llegada de su Señor, haciendo lo que se espera de Él. Entonces, la manera que vamos a poder sentirnos más confiados en Dios y en sus promesas es obedeciendo sus mandamientos, siendo siervos fieles, prudentes, haciendo todo lo que Él nos enseña que hagamos a través de su palabra. No quiero decir que nunca nos vamos a equivocar o que no vamos a dudar o tener miedo o que nunca vamos a pecar, pero vamos a poder recordar que tenemos abogado a Jesucristo nuestro Señor, para que Él pueda ayudarnos a siempre sentirnos respaldados. Cada vez que nosotros podamos equivocarnos, podamos pecar y podamos tener miedo y dudar, podamos ir a ese lugar donde fue María, al mejor lugar, a los pies del Señor Jesús. Y si en este momento, hermanos, nos encontramos como Pedro, en la duda y el temor, o como Marta, afanadas, preocupadas, solo debemos recordar lo que Dios nos dice: venir a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Tenemos lo más valioso y que muchas veces lo dejamos a un lado por tanto afán del día a día, por las cosas cotidianas, y esa es la oración. Pero la queremos usar como un antídoto cuando en realidad debería de ser una vacuna. ¿Qué pasaría si a un bebé cuando nace no le ponen sus vacunas? Este bebé estaría expuesto a enfermedades graves, por ejemplo, el sarampión. Si a este bebé que no está vacunado le da sarampión, le puede provocar inflamación cerebral que le dejaría secuelas muy graves. En cambio, si tiene la vacuna, sí le va a dar el sarampión, pero llevando el tratamiento adecuado, saldrá de esta enfermedad, porque está vacunado. Y asimismo, pues nosotros, si nos vacunamos con la oración, no quiere decir que no nos van a pasar cosas difíciles, que no vamos a tener dificultad. Quiere decir que vamos a estar preparados, que vamos a resistir los ataques del enemigo y que cuando todos esos días malos terminen, vamos a poder estar firmes, porque vamos a tener esa vacuna de la oración, esa comunión con nuestro Señor, y vamos a poder seguir confiando en Él. Y bueno, con esto termino. Filipenses 4, 6 y 7. Vamos a leerlo juntos, por favor. Filipenses 4, 6 y 7. Cuando lo tengan, me indican con un amén, por favor. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Lo leemos juntos. La palabra de Dios dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, primeramente te damos gracias por la gran bendición que tenemos, Señor, de conocerte y saber que siempre cumples tus promesas. Ayúdanos a ser fieles a ti, enséñanos a obedecer y poder así descansar en ti. Ayúdanos a no estar afanados, Señor, por nada, sino recordar que cuando ponemos las cosas en tus benditas manos, no importa, Señor, cuál sea la situación, ya están en el mejor lugar. Y debemos confiar que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Aumenta nuestra fe y no permitas que ninguna situación haga que nuestra fe decaiga, que el anhelo de nuestro corazón sea que nuestra relación contigo sea mejor cada día. Te lo pedimos, Señor, para cada uno de nosotros. Ayúdanos a confiar en ti todos los días, Señor, y que podamos tenerte como nuestra prioridad mayor, que podamos ser, Señor, ese reflejo de ti, no solamente para nuestros seres queridos, sino en todos lados donde podamos encontrarnos, que podamos reflejar tu amor, que podamos compartir tu evangelio, y sabiendo, Señor, que tú escuchas. Ayúdanos a que nuestra fe no decaiga nunca, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a continuar.